Muy buen día. Mi nombre es Caterina Isamara Jacome Portilla. Soy médico residente de segundo año de la subespecialidad de neuroradiología. El tema de mi tesis se llama Características de imagen y epidemiológicas en la enfermedad asociada a anticuerpos anti-MOG. Estudio en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Ahora, como planteamiento del problema, pues nos dimos cuenta que había una falta de estudios multicéntricos y sobre todo que tuvieran una población diversa, ya que la mayoría de los estudios con los que nos encontramos pues son hechos sobre todo en Europa. Esto pone de manifiesto la necesidad de describir las características por imagen, clínicas y demográficas más relevantes pues de la población mexicana. En cuanto a la introducción, recordemos que la glicoproteína de la mielina de los oligodendrocitos es un elemento crucial de estas células. Se va a localizar en las membranas externas y desempeña roles clave, sobre todo en la formación, mantenimiento y degradación de las vainas de mielina. Conforme ha pasado el tiempo y se ha estudiado esta molécula, los autores han encontrado que no solo tiene estas acciones, por ejemplo, Denip considera que esta molécula también regula la estabilidad de los microtúbulos, ayuda en la adhesividad celular y media la activación de la cascada del complemento. Como introducción, tenemos que esta enfermedad vinculada a anticuerpos contra la glicoproteína de los oligodendrocitos, MOGAD por sus siglas en inglés, es una entidad neurológica recientemente reconocida que actualmente forma parte del espectro de enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central. Como comentaba, pues en años anteriores esta enfermedad solía confundirse como una presentación atípica o variante tanto de la esclerosis múltiple como de enfermedades dentro del espectro de neuromielitis óptica. Sin embargo, hoy en día ya se ha identificado como una enfermedad que tiene características propias. En cuanto al marco teórico, nos encontramos que los datos demográficos de estudios mayormente provienen de poblaciones europeas. Esto debido a que tanto en Latinoamérica como en México, pues hay limitaciones para llevar a cabo la detección de esta enfermedad, sobre todo a través de una prueba serológica debido pues al alto costo de las mismas. También se ha encontrado diferentes aspectos de la enfermedad. Por ejemplo, Banway encontró que la neuritis óptica es una manifestación inicial, sobre todo en pacientes adultos, mientras que en niños tiene una presentación diferente y en ellos se va a presentar como una encefalomielitis diseminada aguda. Diferentes autores pues han identificado hallazgos principales en este tipo de enfermedad. Por ejemplo, eh, Casaguerra encontró que hasta un 10% de los pacientes pueden tener un estudio de resonancia magnética inicial normal, es decir, sin ningún tipo de lesiones. También ha encontrado que en estos pacientes que tienen la enfermedad de Mogat, las lesiones que podemos llegar a observar en los estudios de resonancia, en los estudios de control, pues se van a ver, pueden llegar incluso a remitir, a diferencia de las lesiones que nos podemos encontrar en enfermedades como esclerosis múltiple o el espectro de neuromielitis óptica, en las cuales estas lesiones ya sea que aumenten o incluso pues causen atrofia de las estructuras en donde se localizan. En cuanto a la justificación, como comentaba, los hallazgos por imagen en la enfermedad de Mogat tienden a superponerse con otras enfermedades desmielinizantes, sobre todo esclerosis múltiple y neuromielitis óptica. Por lo tanto, la caracterización precisa de estos hallazgos pues nos acercará de una manera mucho más precisa a un diagnóstico, sobre todo en países como el nuestro, en donde las pruebas serológicas pues tal vez no tienen una adecuada disponibilidad. Y también es importante pues describir de manera adecuada el comportamiento demográfico y epidemiológico de esta enfermedad, pues igual en la población mexicana. En cuanto al diseño
Nosotros hicimos un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. La población, pues eran aquellos pacientes que tenían sospecha de MOGAD en la base de datos de la Clínica de Enfermedades Desmielinizantes. Y la población elegible, pues serían aquellos pacientes que contarán con una prueba anti-MOG positiva y pues obviamente con un estudio de resonancia magnética con buena calidad. El tamaño de la muestra se hizo conveniencia y se esperaba tener un nivel de confianza de un 95% y un poder estadístico de un 0.8. En cuanto al análisis estadístico, pues se describirían todos los datos epidemiológicos, la edad, el sexo de los pacientes, qué antecedentes familiares tenían y sobre todo si había factores desencadenantes, principalmente infecciones o vacunaciones. Y pues también se describieron o se describirían pues todos los hallazgos por imagen. Si había afectación, por ejemplo, al nervio óptico, a la médula y también al parénquima. Y en cuanto al análisis analítico, pues dependiendo de nuestra muestra, se iban a hacer variables continuas y pruebas como la T-Student o Human Whitney, dependiendo la distribución de los mismos. Y bueno, ya en cuanto a los resultados, en la base de datos se obtuvieron 36 pacientes con sospecha de enfermedad anti-MOG. Sin embargo, nuestra muestra total fue solo de 20 pacientes. Esto debido a que ellos fueron los pacientes que tuvieron una prueba anti-MOG positiva. Y bueno, aclarando esto, pues lo que se encontró fue lo siguiente, que hasta un 58% de estos pacientes eran del sexo femenino. La edad promedio que encontramos fue de 37.1 años. Sin embargo, el rango de pacientes fue desde los 19 hasta los 61 años. Como les comentaba, pues un 55.6% de los pacientes tuvieron positividad a los anticuerpos anti-MOG. El lugar de procedencia de estos pacientes, en general, o la mayoría fueron tanto del Estado de México como de aquí de la ciudad. En cuanto a los antecedentes heredofamiliares, pues no tenían algún antecedente de relevancia. En realidad, solo pocos pacientes tuvieron antecedentes, por ejemplo, de alguna otra enfermedad desmielinizante o enfermedad autoinmune. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, en realidad tampoco hubo alguno de relevancia. La mayoría o de los pocos que tuvieron, pues fueron en relación a enfermedades crónico-degenerativas. Y un 25% de los pacientes tuvo sintomatología posterior a la vacunación, principalmente a la vacuna del SARS-CoV-2, y solo un 5% de los pacientes tuvo inicio de síntomas posterior a una infección previa, y esta fue una infección de vías respiratorias altas. En cuanto a los hallazgos por imagen, la presentación inicial de la enfermedad que nosotros vimos en estos estudios, hasta un 65% de los pacientes tenía hallazgos referentes a neuritis óptica, solo un 10% tuvo afectación tipo mielitis y solo un 15% encefalitis. Y como mencionaba la literatura, también nosotros tuvimos un 10% de los pacientes que no tuvo ningún tipo de lesión en su estudio de resonancia magnética. En cuanto a la neuritis óptica, hasta un 65% tuvo afectación bilateral y esta fue en su mayoría de segmento largo. También nos encontramos que aunque menos de un 80% tuvo una mejoría visual posterior al inicio del tratamiento, la mayoría, hasta un 70% de los pacientes, tuvo un curso de la enfermedad monofásica. Y bueno, aquí traigo unos ejemplos de lo que nos encontramos en los estudios de resonancia de estos pacientes, en donde pues se observa aquí en la primera imagen un paciente que tiene neuritis óptica unilateral, pero con afectación de segmento largo, desde el segmento intraorbitario hasta el segmento prácticamente intracraneal. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente que tuvo afectación del nervio óptico de segmento corto y fue sobre todo el segmento anterior donde se ve una leve protrusión del mismo hacia el globo ocular. En cuanto a la presentación tipo mielitis, pues tuvimos distintas presentaciones. Hubo algunos pacientes que tuvieron afectación lateral de la médula, hubo otros que tuvieron afectación central de la médula, hubo otros pacientes que tuvieron, por ejemplo, como afectación de segmento corto, pero multinivel.
y solo un paciente tuvo afectación a nivel del cono medular. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una presentación tipo encefalitis en donde se observan múltiples lesiones hiperintensas que afectan la sustancia blanca subcortical y profunda, bilaterales, irregulares y que tienen este aspecto en tipo fluffy, que es lo que comenta la literatura que comúnmente se encuentra. Y tiene afectación tanto supra como infratentorial, sobre todo a nivel de los pedúnculos y del cerebelo. En cuanto al realce de estas lesiones, pues también nos encontramos que fue variable, dependiendo del tamaño de la lesión, fue el tipo de reforzamiento. Por ejemplo, en las lesiones más pequeñas, pues tuvimos un patrón de realce homogéneo, puntiforme, y en las lesiones de mayor tamaño, pues observamos que el patrón de realce fue tanto en anillo completo como en anillo incompleto. También se realizó una prueba de chi cuadrada para valorar si había una asociación estadística entre el tipo de presentación, ya sea neuritis, mielitis o encefalitis, con la positividad hacia el anticuerpo antimojo. Sin embargo, el valor que se obtuvo de P pues fue de 0.5, por lo tanto, pues no se encontró una asociación como tal entre el tipo de presentación y si había positividad o no. Y bueno, como comentario final, como hemos visto, pues sí se obtuvieron resultados similares, descriptivos, tanto demográficos como imagenológicos, respecto o en comparación, pues a estudios que se han hecho a nivel mundial. Sin embargo, en la prueba estadística, pues no fue significativa, aunque consideramos que esto fue debido, pues a que nuestro total de pacientes, pues en realidad fue poco. Y bueno, no me queda nada más que agradecer, sobre todo a mi tutora, la doctora Rebeca Ramos, por su guía y apoyo en la realización de este estudio y también a la Clínica de Enfermedades Desminimizantes por el apoyo otorgado. Muchas gracias.